El anime inicia con nuestro protagonista llamado Takumi Kayano, quien estaba caminando por el bosque mientras nos cuenta que hace unas horas era un japonés común. Pronto se terminó dando cuenta que algunos monstruos terminaron apareciendo delante de este, siendo así unos lobos rojos que habían aparecido para atacarlo. Pero sin tantos problemas, el prota había acabado con estas criaturas disparándoles balas de viento. Y luego de asegurarse que había acabado completamente con las criaturas, este rápidamente procede a guardarlos en su inventario. Se nos comienza a relatar por qué el prota había llegado hasta ese bosque, ya que Kayano se encontraba con un dios llamado Sil, el cual mientras se arrodillaba y se inclinaba delante del prota le pedía a este que por favor lo perdonara, a lo que el chico un tanto confundido le preguntaba a este que por qué. El dios inmediatamente le mencionaba al prota que este había acabado con su vida sin querer, y esto había sucedido al intentar reparar una grieta espaciotemporal. Y todo eso fue porque el dios terminó utilizando demasiado poder y terminó golpeando al prota, el cual se encontraba al otro lado de la grieta. De regreso al bosque observamos cómo el prota seguía caminando y nos comienza a relatar que ese mundo estaba gestionado por el dios Sil, el cual había creado ese nuevo cuerpo que es una réplica exacta de su cuerpo en el mundo humano y al mismo tiempo le había entregado algunas habilidades como también información de ese nuevo mundo. Mientras el prota se encontraba entretenido viendo sus habilidades, de repente terminó topándose con dos niños, a los que rápidamente decidió preguntarle que en dónde se encontraban sus padres, pero estos niños al parecer no querían hablar con el prota o directamente no querían responderle. Takumi al observar a los chicos rápidamente se percató de que estos se encontraban bastante sucios y en ese instante pudo notar que los chicos tenían hambre ya que pudo escuchar cómo les rugían las tripas, por lo que rápidamente decidió en brindarles algo de comida y ropa. Y todo esto era gracias a Sil, el cual le había dejado en el inventario del prota algo de comida y algunas otras cosas que iba a utilizar más adelante. Mientras se encontraban comiendo, el prota les mencionaba a los chicos que estaba buscando el camino para salir de ese bosque lo más pronto posible. Y con el objetivo de llegar a la ciudad, Takumi rápidamente le preguntaba a los chicos que si acaso querían acompañarlo. Este entonces se tomó la libertad de preguntarle a los chicos cuáles eran sus nombres, pero al parecer estos decidieron no responderle. En eso Takumi se tomó la molestia de observar la información de los chicos desde su ventana de estado, donde se nos muestra que estos tienen 5 años de edad, pero la casilla de sus nombres se encontraban completamente vacías. Es entonces que el prota decide llamar al niño Ellen y a la pequeña niña llamarla Elena. Fue entonces que luego de esto el prota le mencionaba a los chicos que era momento de tomar camino hacia la ciudad, pero unos momentos más tarde terminaron encontrándose con unos cuantos monstruos que habían aparecido justo delante de estos. Pero justo antes de que Takumi pudiese hacer algo, los dos niños rápidamente decidieron adelantarse hacia este y correr en dirección hacia donde se encontraban los monstruos. Takumi se sentía bastante asustado ya que no podía atacar directamente a las criaturas porque los niños se habían colocado justo delante de él y tenía miedo que les pasara algo, pero para su sorpresa, inmediatamente los chicos habían acabado con los monstruos en un santiamén. Takumi ante esto se quedaba bastante sorprendido de lo fuerte que eran ambos gemelos. Luego de esto, Takumi se encontraba observando maravillado cómo los niños acababan con todos y cada uno de los monstruos que se atravesaban en su camino. Fue entonces de esta manera como se pasó la tarde y Takumi se encontraba observando cómo los niños no tenían prácticamente ningún tipo de rival en ese bosque. Un rato después, cuando ya estaba comenzando a caer la noche, Takumi había llamado a los niños para que lo ayudaran a recoger algunas ramas secas para poder encender una fogata y decidirse de esta manera en cenar. Mientras esto observaba a los gemelos comer, se pudo dar cuenta que los niños ahora parecían un poco más calmados y ya no estaban a la defensiva en contra de este, ya que parecían ser bastante felices. Fue entonces que luego de comer, el prota terminó llamando a los niños para que se reunieran junto a este para poderse acostar a dormir, y esto era debido a que el prota había creado una barrera junto a un árbol para poderse recostar y dormir tranquilamente sin ser interrumpidos por ninguna criatura. Al día siguiente, prácticamente para la mañana, ya el prota junto a los niños habían llegado a la ciudad. Takumi junto a los niños decidieron acercarse rápidamente hacia las puertas de la ciudad, donde los guardias los detuvieron y les preguntaron a estos que de dónde venían. A lo que Takumi rápidamente sin titubear le mencionaba que estos venían del bosque de Gaia. Pero esto lo que hizo fue generar algo de sospecha, pues el bosque de Gaia es un bosque que se encuentra catalogado como rango A, o sea, considerado muy peligroso. Y además de eso, el hecho de que venía acompañado por dos niños. Takumi rápidamente se las ingenia y comienza a mencionarles que venía de la campiña en busca de hierbas medicinales y que no se había adentrado mucho en el bosque y los niños podían defenderse por sí solos. Aún así, esto hizo que uno de los guardias le preguntara que si acaso tenían algún tipo de identificación con estos para que pudiesen ingresar. Ingeniándoselas rápidamente, Takumi le mencionaba al guardia que proviene de una zona rural, por lo cual no tiene ninguna identificación con este. Fue entonces que al escuchar esto, el guardia le mencionaba a Takumi y a los niños que tenían que acompañarlo y sostener unas bolas de cristal, esto con el objetivo de ver si acaso tenían algún tipo de delito con ellos. Ante esto, Takumi se sintió un tanto nervioso, no por él sino por los chicos, ya que no los conocía para nada y no sabía si estos cargaban con algún delito encima.
Pero quitándole todas las preocupaciones de encima a Takumi, el guardia le mencionaba a este que todo parecía estar bien, por lo cual les iba a entregar identificaciones temporales. Les mencionaba también que si querían quedarse tenían que conseguir una identificación oficial yendo directamente al gremio de aventureros. Luego de esto, Takumi terminó llevando a los chicos a un templo y mientras le pedía a estos que lo esperaran un momento terminó hablando con el dios Sil en ese instante. Luego de meditar por un tiempo, el prota terminó comunicándose con el dios y le comenzaba a mencionar a este que se había encontrado a los gemelos en el bosque y que no podía dejarlos en el bosque solo, por lo cual decidió traerlos hacia el pueblo, y que al parecer no podía hacerse cargo de los niños, por lo cual estaba pensando en dejarlos en un orfanato. Al escuchar esto, el dios Sil terminó reaccionando, lo cual hizo que el prota dudara y sospechara un poco de este. Fue entonces que el prota le tendió una trampa al dios y le mencionaba a este que entonces iba a dejar a los chicos en un orfanato, a lo que el dios reaccionó aún más, causando que el prota rápidamente aclarara todas sus dudas. Takumi inmediatamente le mencionaba al dios que ya le parecía bastante extraño que dos niños estuviesen en el bosque y no estuviesen para nada lastimados cuando se trataba de un bosque de rango A. Inmediatamente le pidió al dios que le diera explicaciones acerca de este asunto, e incluso le exigía al dios que le mencionara quiénes eran estos pequeños, pero el dios le decía al prota que lo sentía ya que no podía decirle nada de esto. Takumi le mencionaba que por qué no podía decirle algo como eso, añadiendo que existía el dios del viento, el cual es Sil, el dios del agua, el dios de la tierra y el dios del fuego, y la que se encuentra por delante de todos ellos es la diosa de la creación. Takumi rápidamente llega a la conclusión de que si el dios del viento no podía decírselo, entonces esto tenía que ver con los otros dioses. Sil se encontraba algo sorprendido ante las conclusiones que tenía Takumi y rápidamente este procedía a mencionarle que no eran niños normales. El dios le mencionaba al prota que aunque no podía darle los detalles, era bastante peligroso dejar a los niños por su propia cuenta. Y antes de que se terminara la comunicación, el prota le mencionaba al dios con una sonrisa en el rostro que tampoco estaba planeando dejar a los niños en el orfanato. Y luego de terminar su llamada con el dios, Takumi rápidamente terminó llevándose a los niños a una posada, ya que deducía que los chicos podían encontrarse bastante agotados luego de todo el día ajetreado que tuvieron anteriormente. En eso, al llegar a la posada, el prota les mencionaba a los chicos que por fin iban a dormir en una cama cómoda, y al llegar a la habitación el prota comenzó a jugar con los niños en la cama y terminaron quedándose dormidos hasta el día siguiente. Fue entonces que en la mañana del día siguiente Takumi comenzaba a levantarse, pero ya los niños se encontraban despiertos observando a este mismo dormir. Y al observarlos, Takumi rápidamente procede a darle los buenos días a los chicos, a lo cual ambos terminaron dándole los buenos días de vuelta. Esta pequeña respuesta hizo que Takumi se sintiera bastante feliz ya que los niños no le habían hablado anteriormente, lo cual le hacía entender que los chicos habían comenzado a sentir algo de afecto por este. Luego de esto decidieron partir hacia el gremio para poder registrarse formalmente, y al llegar al gremio terminaron acercándose hacia donde estaba una de las recepcionistas. Esta le preguntaba qué era lo que deseaban, a lo que el prota le mencionaba a esta que tanto él como los niños iban a registrarse en el gremio de aventureros. Una vez el registro fue completado, la recepcionista terminó entregándole las identificaciones a todos y cada uno de ellos. Después de esto, la recepcionista pasaba a explicarle acerca de los rangos que iban desde la F hasta el rango S, y por sobre este se encontraba el rango SS, pero hasta el momento no había nadie con ese rango ya que eran considerados como héroes. Y por supuesto los trabajos varían según los rangos. En eso la recepcionista le mencionaba al prota que por qué no iban a tomar un trabajo del tablón de anuncios para así poder llevar a cabo su primera actividad. Luego de un rato, Takumi y los niños terminaron tomando el trabajo de recolección de hierbas. En eso, al llevarle el anuncio a la recepcionista, esta comienza a explicarle que por cada 10 hierbas entregadas se les iba a entregar un farda. Además de esto, tenían 3 días para completar la misión. Takumi luego terminó dirigiéndose hacia el bosque rápidamente para recoger todas las hierbas que pudiese junto a los niños. Al llegar al sitio terminaron encontrándose con un pequeño slime, pero como era una criatura de rango F era completamente inofensiva. En eso el prota rápidamente terminó encontrando una de las hierbas escondida entre los arbustos y rápidamente se la mostraba a los chicos mencionándole que eso era lo que tenían que buscar. Todos se pusieron manos a la obra y en cuestión de momentos los niños habían recogido una gran cantidad de hierbas, dejando al prota bastante sorprendido. La tarde de ese mismo día terminaron entregando las hierbas al gremio, dejando a la recepcionista bastante sorprendida, que mencionaba que era impresionante la cantidad de hierbas que habían podido recolectar en tan solo una tarde. A pesar de esto, el prota le daba todo el crédito a los niños y la recepcionista terminó pagándoles la cantidad adecuada por todo esto luego de mencionarles que todo estaba perfecto. En eso, mientras el prota se encontraba felicitando a los chicos, otra persona terminó llegando preguntando que por qué se encontraban niños dentro del gremio. Takumi rápidamente le responde que los chicos venían con él, preguntándole al aventurero que si acaso tenía algún problema, a lo que el tipo le mencionaba al prota que si acaso creía que eso era una especie de parque infantil. Takumi continuó intercediendo por los niños mencionando que ellos no se encontraban molestando a nadie y que se encontraban comportándose.
Takumi en ese momento comenzaba a pensar que ese mundo también estaba lleno de cretinos, pero por esta distracción el tipo rápidamente terminó tomando a Takumi de su camisa. Al ver eso, los gemelos rápidamente decidieron apoyar al prota y terminaron atacando al aventurero golpeándolo en el estómago. Y mientras este había caído en el suelo inconsciente, los niños estaban a punto de acabar con este. Pero antes de hacer el finish, el prota rápidamente le gritaba a los chicos que tenían que detenerse. Inmediatamente la recepcionista terminó acercándose al sitio y el prota le preguntaba a esta que si acaso había algún tipo de castigo por lo que había sucedido. A lo que esta última le mencionaba al prota que no pasaba nada, ya que sabía desde un principio que todo había sido en defensa propia. En ese momento, el guardia que había visto el prota el día que había llegado a la ciudad se encontraba ingresando al sitio y estaba observando todo lo que estaba sucediendo. El hombre rápidamente preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, y para cuando Takumi estaba a punto de intentar explicar la situación, la recepcionista se acercaba a este y le mencionaba que los niños se encontraban llorando. Takumi rápidamente les preguntaba que si acaso habían sido heridos por el tipo S, a lo que ellos le dijeron al prota que no tenía que dejarlos. Takumi rápidamente intenta comprender la situación y llegó a la conclusión de que los niños se habían colocado en ese estado debido al hecho de que este les había gritado para que no acabaran con el tipo. Takumi en ese momento terminó acariciando a los niños mientras le mencionaba a estos que tenían que calmarse. Un rato más tarde los niños ya se habían calmado y se encontraban un tanto más tranquilos. En eso el guardia preguntaba qué era lo que estaba sucediendo y Takumi muy tranquilamente procede a mencionarle que un aventurero llamado Dominic estaba quejándose hace un rato, pero en ese momento el prota se recordó que no se había presentado ante el guardia. Este último se presentaba con el prota mencionando que es el comandante segundo de la sede de Cielin de los Caballeros de Gandia. Este le mencionaba al prota también que su nombre es Granvald Rudel. Inmediatamente le preguntó al prota que si acaso los niños estaban llorando por miedo, a lo que Takumi rápidamente le mencionaba que no, ya que ellos estaban llorando porque pensaban que esto los iba a abandonar. El guardia le preguntaba al prota que si acaso era capaz de algo como eso, a lo que Takumi inmediatamente le mencionaba que por supuesto que no. Confundido, el guardia preguntaba que entonces por qué los niños pensaban de esta manera, a lo que Takumi le respondía que los había encontrado en el bosque de Gaia hace tan solo unos días y que apenas acababan de conocerse, pero la situación en la cual se conocieron hacía que el prota entendiera esto rápidamente. Y Takumi no sabía si acaso los chicos estaban perdidos o simplemente habían sido abandonados, preguntándole al guardia que si acaso no habían atacado algún carruaje o algo cercano al bosque. En eso el prota le mencionaba que hace poco habían atacado a algunos comerciantes de esclavos que se encontraban saliendo de las carreteras que provenían del bosque. Y por supuesto esto era algo a lo que Takumi se temía. Preguntó inmediatamente que si acaso no había ningún tipo de problema en que éste adoptase a los niños, a lo que el guardia le mencionaba que por el aprecio que le tenían al prota no había ningún tipo de problema, y era más, este iba a utilizar su autoridad y su posición para asegurar que el prota fuese el tutor de los chicos. Inmediatamente Takumi le agradece a este, pero en ese momento cuando el guardia quería decirle algo más, la recepcionista lo interrumpe y le preguntaba al prota muy emocionado que si acaso tenía algo que pudiese traerle del bosque, algún tipo de material que le pudiese vender. Takumi rápidamente le mencionaba a la chica que tenía algunos lobos rojos, a lo que está muy emocionada le decía al prota que se los vendiera pronto. El prota rápidamente terminó vendiéndoselos, causando que la chica se pusiera muy feliz. Luego de todo esto, el guardia le mencionaba a Takumi que pronto se llevaría a cabo una expedición hacia el bosque Gaia, reduciendo así el número de los monstruos, y esto se hacía periódicamente para evitar que los monstruos terminasen multiplicándose y salieran del bosque. Y como este es un grupo reducido, siempre andaban buscando nuevas personas, por lo cual le propone a Takumi que se uniese a la expedición, a lo que este último se encontraba bastante sorprendido preguntando que si acaso un rango F podría hacerlo. El guardia rápidamente le respondió a Takumi que eso no sería ningún tipo de problema, ya que él había vencido a algunos lobos rojos en el bosque, a lo que el prota rápidamente le decía que no podía hacer algo como esto, pero el guardia inmediatamente le mencionaba que no tenía que perderse, ya que lo haría una petición formal al gremio. Subiendo al segundo piso de la casa del gremio, el guardia terminó encontrándose con el Guildmaster, al cual le mencionaba a este que tenía que ir preparando a todos los que iban a participar en la excursión que se llevaría a cabo pronto. Y le pidió al Guildmaster que especialmente incluyera a Takumi Kayano, a lo que este último le mencionaba al chico que no sabía quién era él, ya que no recordaba su nombre. El guardia mencionaba que era un aventurero que acababa de unirse, por lo cual es un rango F. El Guildmaster le preguntó que si acaso quería llevar a un novato como este a una excursión como esa. El guardia rápidamente menciona que el hecho de que sea nuevo no quería decir que sea un novato. Y de esta forma, chicos y chicas, así es como termina el primer capítulo de este anime. Espero que les haya gustado y que por favor me apoyen, ya que me esfuerzo mucho para traerles contenido frecuentemente y ahora estoy intentando expandir un poco más los horizontes del canal. Espero que todos lo puedan comprender e intenten apoyarme de la mejor manera posible. Por lo que ya sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.